Gracias, presidente. Honorable Pleno. Quiero pronunciarme en torno a la propuesta en discusión y me siento obligado a referirme a varios temas. Primero, Guatemala como país y como sociedad ha salido de 36 años de conflicto armado y hemos pagado un altísimo costo para apostarle a una sociedad democrática y apostarle a un Estado de Derecho. En algún momento de mi vida estudiantil quise y me opuse al concepto Estado de Derecho, porque es un concepto de imposición de fuerzas que se suman sobre otras fuerzas sociales. Pero lamentablemente nuestros impulsos de transformación todavía no han sido lo suficientes para tener un verdadero democrático Estado de Derecho. Hoy, respetuoso de la norma constitucional, apelo al Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho democrático que nos costó nada más y nada menos 200,000 muertos y todavía 50,000 desaparecidos. Es absurdo y desequilibrado pretender creer que después de que demostró ya la historia que a la fuerza, con ejércitos, con fusiles, con cualquier armamento, pretender construir la paz. Es antievolutivo pretender creer que se construye orden con armas. Lamentablemente, estamos sometidos a algunas fuerzas. Hoy el ejército se constituye en campamentos, en brigadas, a la defensa de ciertos sectores y de ciertas empresas. Cada empresa, dependiendo del tamaño y del peso financiero, va a tener su campamento militar cerca. Eso es vergonzoso en un Estado democrático. Eso es lamentable en un país donde la criminalidad alcanza niveles de primer orden a nivel mundial. ¿Para qué tenemos ejército si siguen los grandes agujeros en toda la frontera donde pasan ilegales, drogas y todo el contrabando? ¿Para qué tenemos ejército si siguen dañando, lesionando, violando derechos humanos a los cientos de hermanos Perchís en toda la frontera con Belice? ¿Para qué tenemos ejército si no defiende el territorio soberano de este país? Pero sucumbimos y ponemos a la sociedad civil, a los pueblos indígenas y a las comunidades pobres de rodillas ante un ejército que no ha entendido una política de Estado democrática, de un gobierno que todavía no ha sido capaz de responder a demandas vía el diálogo. Lo están planteando en el decreto, porque es imposible casi ya para el gobierno entonces. A mí me preocupa. La fuerza, lo dice la teoría general del derecho, es el último recurso. Bien decía una honorable diputada, apenas llevan unos meses. Si apenas llevan unos meses, es irracional utilizar el último recurso, que es la violencia y la fuerza. Es absolutamente irracional. Hay otros recursos. El Estado de Derecho implica institucionalidad, normas y garantías, institutos procesales. Debemos de agotar los procedimientos del diálogo. Que si hay instigadores, que si hay agentes extranjeros manipulando, promoviendo, pues encarcélenlos. Está el Ministerio Público, la Policía Nacional, está engavetada una iniciativa para la creación de investigadores dentro de la Policía Nacional. No tenemos que llegar al último recurso, que es la fuerza.
Demostrado está en los últimos años y en los últimos gobiernos que los estados de sitio y los estados de prevención no han generado resultados. Entre los últimos decretos que se han dado, no podemos negar que hoy constituyen fracasos. En el caso de Alta Verapaz, ahí están las estadísticas en la Administración de Justicia, y no me voy a equivocar. De 325 detenidos en el estado de prevención, 29 fueron procesados porque se violaron las garantías. Y de los 29, todos quedaron en libertad por falta de pruebas. ¿De qué sirve el estado de prevención? En San Juan Zacatepeque se decretó bajo el imperativo de la protección de un sector privado y hubieron 72 detenidos. Todos están libres. Autoridades legítimas comunitarias que con mucho esfuerzo, luchando contra el sistema, demostraron violación a sus derechos y hoy están libres. Segundo fracaso. El tercer fracaso. Petén. Se declara estado de prevención en Petén y no hay resultados. Las estadísticas nos informan. No se detectó, ni se encarceló, ni se investigó a ninguna banda o estructura criminal. Ninguna banda fue desmantelada. Solo logró el repudio de las mentes pensantes, democráticas, y que sí le apostamos al Estado de Derecho. En consecuencia, honorables dignatarios de la nación, ¿qué es Estado de Derecho? ¿Qué es democracia? Tomar el fusil e imponer un supuesto orden. Habría que definir en consecuencia también el concepto orden. Otro caso triste y lamentable, estado de sitio en Totonicapán. El departamento de menor criminalidad en el país. Vale revisar las estadísticas de delincuencia en el municipio de Totonicapán, donde la alcaldía indígena resuelve sus propios conflictos. Se decreta un estado de sitio, a fundamentar la declaratoria de un estado de sitio. Personalmente, le apuesto a la capacidad del señor presidente de la República. Personalmente, le apuesto a la capacidad del organismo del Ejecutivo para que vaya a resolver los problemas. Pero no acepto que se declaren incapaces vía los mecanismos de diálogo y que tengan que usar la fuerza y las armas. Independientemente de mis razonamientos políticos, históricos y racionales, honorable pleno, también estoy obligado a reparar en dos criterios técnicos. Nadie habla aquí de que la ley de orden público está derogada, y podemos discutirlo largo. Técnicamente, la Asamblea Nacional Constituyente la dejó sin efecto en la espera de una nueva ley de orden público. Y la espera, el futuro de la posibilidad de la constitución de una ley, nos deja en un limbo en todo caso. ¿Por qué? Porque principios constitucionales vigentes a partir de la constituyente vigente en Guatemala no pueden ser lesionados por una ley de orden público que no tendría las posibilidades de coincidencia y de desarrollo constitucional en virtud de que fueron aprobados bajo criterios dogmáticos constitucionales basados en otra constitución. No podemos utilizar esa norma.
debemos legislar otra norma. Esa es la urgencia. En consecuencia, no podemos darle legalidad a un decreto que se basa en una norma caduca, de aplicación imposible. No es posible la aplicación de la norma que lesione los principios constitucionales en los que se basa el Estado de Derecho guatemalteco. Y quizás aterrizando un poco más, honorable Pleno, el presidente de la República está obligado, en virtud del artículo 138, que cuando decrete un estado de sitio, este decreto tiene que contener 4 criterios. Los motivos que lo justifiquen, los motivos, debemos responder a la definición clara del término motivo. 2, los derechos que no pueden asegurarse a plenitud. Demostrar y manifestar en qué la institucionalidad de Estado es incapaz de resolver para poder recurrir a ese recurso. 3, territorio que afecte y el tiempo que durará su vigencia. Lamentablemente, el Ejecutivo solo cumplió los 2 últimos criterios, porque no son motivos ni el primer considerando, ni el segundo considerando, ni el artículo 2 que lleva el epígrafe de justificación. Y cito que en el municipio de Santa Cruz Varía, del departamento de Huehuetenango, se han realizado una serie de hechos graves que ponen en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad, la seguridad de Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, libertad, justicia, seguridad y paz, propiedad privada y el desarrollo integral de la persona. Honorables diputados, eso pasa al frente de mi casa y en cualquier rincón del territorio nacional. Si es cierto que el Ejecutivo se ve incapaz de resolver eso, lo lógico entonces es que decrete el estado de sitio en todo el territorio. Ahí no hay motivaciones. La motivación no se define. El argumento racional no determina una existencia real. Y en la justificación en el contenido del decreto, el estado de sitio se decreta en virtud de los hechos acaecidos el día de hoy en el municipio de Santa Cruz Varía del departamento de Huehuetenango, los cuales atentan contra la gobernabilidad, etcétera, etcétera, que es exactamente el mismo párrafo cortado y pegado. No son motivaciones. A los mayas se nos acusa de entender mal el castellano, pero aquí quien redactó esto pareciera que no entiende el castellano. No son motivaciones y en consecuencia es ilegal y no se cumple el principio constitucional. Hace una hora recibimos a representantes de Huehuetenango y no quieren la presencia militar. Las víctimas del conflicto, y no importa de qué lado, no quieren presencia militar. Por respeto a ellos y por respeto a los criterios racionales, jurídicos y constitucionales que he compartido, me opongo y rechazo rotundamente este decreto. Muchas gracias, presidente, honorable Pleno. Acaecido 22 de mayo de Santa Cruz Varía.